Quiero que imagines algo. Hay un árbol. Crece en el patio de alguien que probablemente conoces. Quizás en casa de tu abuela. Quizás en algún pueblo del sur del país donde la gente mayor todavía sabe cosas que nosotros olvidamos. Ese árbol purifica agua contaminada sin filtros y sin químicos. Ese árbol tiene más vitamina C que 7 naranjas juntas. Ese árbol produce un aceite tan parecido al aceite de oliva que, molécula por molécula, son casi idénticos. Y ese árbol crece 4,5 metros en un solo año, en suelos donde absolutamente nada más sobrevive. Pausa. ¿Por qué nunca te hablaron de él en la escuela? ¿Por qué no está en todos los huertos de México, de Colombia, de Guatemala, de cada país latinoamericano donde el clima lo permite? Esa pregunta tiene una respuesta. Y no te va a gustar. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte algo que descubrí hace un tiempo. Algo que empezó con una señora en un pueblo pequeño. Y que terminó cambiando por completo la manera en que yo veo las plantas, la comida y el conocimiento que nos quitaron sin avisarnos. Quédate hasta el final. Porque lo que viene en los últimos minutos de este video es lo más accionable, lo más útil y lo más sorprendente de todo lo que voy a compartirte hoy. La señora que nunca se enfermaba. Hace algunos años estuve en un pueblo en tierra caliente. De esos pueblos donde el calor pega desde las 7 de la mañana y la gente vive más afuera de su casa que adentro. Y me llamó la atención una señora. Tendría fácil sus 80 años. Pero se movía como si tuviera 50. Cargaba cubetas, atendía su huerto, cocinaba para media familia, y tenía una energía que francamente me daba vergüenza a mí, que tengo la mitad de su edad. Le pregunté a alguien del pueblo, ¿qué come esa señora? ¿Cuál es su secreto? Y me señalaron un árbol. Un árbol flaco, de hojas pequeñas y redondas, que estaba ahí parado frente a su cocina como si fuera el guardián de la casa. Ella le echaba hojas a la sopa. A los frijoles. A los huevos. A veces las secaba y las guardaba en un frasco para el invierno. Nunca había comprado un suplemento vitamínico en su vida. Nunca había necesitado uno. Cuando le pregunté cómo se llamaba ese árbol, me sonrió y me dijo, no sé cómo le llaman en los libros, mijo. Aquí nada más le decimos el árbol que nunca falla. Ese día no lo sabía todavía. Pero ese árbol sin nombre tiene 4 nombres. Y cada uno viene de una civilización diferente. 3. El árbol que cruzó el mundo. El primero de esos nombres tiene más de 2000 años. Imagina el norte de la India. Época de monzones. Una sanadora machaca hojas de color verde pálido entre 2 piedras hasta hacer una pasta. Esa pasta detiene una fiebre antes de que caiga la noche. Ella no la llama medicina. La llama como los textos más antiguos de la medicina ayurvédica la registrarían siglos después. Sigru. Que no significa árbol. Significa el veloz. No por cómo crece, sino por lo rápido que actúa. Los 2 textos fundacionales de la Ayurveda, el Charaka Samhita y el Susruta Samhita, documentaron el Sigru como tratamiento para más de 300 condiciones diferentes. 300. Un árbol. Hace 2000 años. Ahora viaja al antiguo Egipto. Ahí no lo llamaban Sigru. Lo llamaban Ben. Y lo que hacían con él te va a sorprender. Prensaban el aceite de sus semillas y lo sellaban en vasijas de barro. Esas vasijas las ponían junto a los muertos. Provisiones para el viaje al más allá. Piénsalo. Los egipcios eligieron ese aceite para acompañar a sus muertos en la eternidad. No eligieron cualquier cosa. Eligieron lo más valioso que conocían. Ese aceite terminó siendo la base de los perfumes sagrados del antiguo Egipto. Sobrevivió a la dinastía que lo creó. Sobrevivió a los faraones. Y el árbol que lo producía siguió creciendo, ignorado, siglos después. Cruza el océano. Llega al África subsahariana, al Sahel. Ahí lo llaman Nebedai. Significa, el árbol que nunca muere. No es un nombre poético. Es una observación. Las personas del Sahel lo vieron sobrevivir sequías que mataron todo lo demás. Vieron como cuando el suelo se cuarteaba de sed y los otros árboles caían, ese permanecía verde. Lo convirtieron en el árbol de la temporada del hambre. El árbol al que recurres cuando no hay nada más. Y ahora el último nombre. Filipinas. Ahí lo llaman Malunggay. El árbol de la madre. Después del parto, las mujeres filipinas comen sus hojas. La leche materna sale más nutritiva, más fuerte. Es una práctica tan arraigada, tan probada por generaciones, que el propio gobierno filipino lo promovió como alimento nacional. Alimento nacional. Un árbol que 4 civilizaciones, en 4 continentes distintos, consideraron tan importante que le pusieron nombre propio. Que lo metieron en sus textos sagrados, en sus tumbas, en sus prácticas de maternidad, en sus estrategias de supervivencia. Y tú y yo crecimos sin saber que existía. Eso no fue un accidente. Pero antes de que te cuente por qué, necesito mostrarte algo que va más allá de la historia.
Algo que puedes verificar tú mismo, ahora mismo, con una semilla y un vaso de agua. Esto no es FE. Es química. Voy a darte un momento que te va a quedar grabado. Imagina que tienes un vaso de agua sucia. Agua de río. Agua turbia, con sedimentos, con bacterias. El tipo de agua que toma una parte enorme de la población rural en América Latina. Ahora imagina que tomas una semilla de este árbol, la trituras, la echas al agua y esperas 20 minutos. 20 minutos. La proteína que contiene esa semilla actúa como un imán natural. Se une a las bacterias. Se une a los sedimentos. Los agrupa. Los arrastra al fondo del vaso. El resultado, entre el 90 y el 99% de eliminación de contaminantes. Sin filtro de plástico. Sin pastilla de cloro. Sin planta potabilizadora. Solo una semilla. La Organización Mundial de la Salud reconoció esta capacidad en 2007. Está documentado. Está revisado. Está publicado. Y aún así, en este momento, más de 3.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua limpia. 3.000 millones. Y el árbol que puede ayudar a resolver parte de ese problema crece solo, en suelos que rechazan cualquier otra planta, sin riego, sin fertilizante, sin que nadie lo pida permiso. Ahora hablemos de lo que pasa cuando te lo comes. Las hojas secas de este árbol, medidas gramo por gramo, contienen 7 veces más vitamina C que una naranja. 4 veces más calcio que la leche. Y niveles de proteína que no tienen nada que envidiarle a la carne. Aquí hay una precisión importante, y te la doy porque me importa ser honesto contigo, esos números son de hoja seca y en polvo, concentrada. No de hoja fresca. La industria del bienestar suele omitir ese detalle cuando vende el producto a precio de lujo. La diferencia importa. Y el aceite. Su aceite contiene entre el 65 y el 75% de ácido oleico. El mismo compuesto que hace valioso al aceite de oliva. Molécula por molécula, son comparables. Pero hay una diferencia enorme. El olivo tarda años en producir. Necesita clima mediterráneo. Necesita suelo específico. Este árbol da 4,5 metros en un año. En tierra tropical. En suelo pobre. En el patio de cualquier casa del sureste mexicano, de Centroamérica, del Caribe, del norte de Sudamérica. Un solo árbol. Agua. Nutrición. Aceite. Sombra. Mejora del suelo. ¿Cómo es posible que algo así no esté en todos los programas de desarrollo agrícola de América Latina? Esa pregunta nos lleva al capítulo que más incomoda. Y también al más importante. No fue olvido. Fue decisión. Quiero ser muy claro contigo en algo. Lo que voy a contarte ahora no es una teoría de conspiración oscura. No estoy diciendo que alguien se reunió en una sala secreta a planear la desaparición de un árbol. Lo que sí estoy diciendo es esto. Hubo decisiones económicas concretas que hicieron que este árbol dejara de existir en los libros de texto, en los programas de investigación y en los subsidios agrícolas. Y esas decisiones tienen nombre, fecha y lógica financiera. Sigamos el dinero. En el siglo XX, la llamada Revolución Verde transformó la agricultura mundial. Y esa transformación fue financiada, en gran parte, por las mismas fundaciones que estaban profundamente vinculadas a la industria del petróleo y de los fertilizantes petroquímicos. La Revolución Verde no fue mala en todo. Aumentó los rendimientos de granos básicos y ayudó a alimentar millones de personas. Eso es real. Pero también hizo algo muy específico, convirtió la métrica del éxito agrícola en una sola cosa. Rendimiento por hectárea de un grano único. Y cuando esa es la única métrica que importa, un árbol multipropósito que no produce un grano, que no necesita fertilizante de síntesis química, que no crea dependencia de ningún insumo externo, simplemente no aparece en la hoja de cálculo. No fue prohibido. Fue ignorado. No hubo un memorándum que dijera eliminen la moringa. Hubo algo mucho más silencioso y mucho más efectivo, simplemente no hubo fondos para investigarla. No hubo programas de extensión para enseñarla. No hubo subsidios para sembrarla. La supresión no necesitó una orden. Solo necesitó una línea presupuestaria en blanco. Y hay un dato más que quiero darte. Uno que mucha gente no conoce. Rudolf Diesel. El inventor del motor diésel. Su motor, el original, el primero, no fue diseñado para petróleo refinado. Fue diseñado para funcionar con aceite vegetal. En 1912, Diesel presentó públicamente su motor usando aceite de cacahuate. Dijo que el futuro del motor era la agricultura, no el petróleo. Que cualquier país, por pobre que fuera, podría producir su propio combustible en sus propios campos. En 1913, Rudolf Diesel desapareció de un barco en el Canal de la Mancha. Su cuerpo fue encontrado días después. Nunca hubo una explicación definitiva. Lo que siguió fue que su motor fue rediseñado para usar derivados del petróleo.
Y el resto de la historia energética del siglo XX la conoces. No te estoy diciendo que todo está conectado de manera perfecta y deliberada. Te estoy diciendo que el patrón existe. Y que un patrón es suficiente para hacerse preguntas incómodas. Ahora el remate de todo esto, y este sí me da risa y coraje al mismo tiempo. Hoy puedes encontrar polvo de moringa en cualquier tienda de productos naturales. En México, en Colombia, en Argentina. El frasco pequeño, de 200 o 300 gramos, puede costarte desde 200 hasta 500 pesos o más. Esa misma hoja, secada al sol por una cooperativa de mujeres en el Sahel africano, cuesta menos de 20 pesos el kilo. El árbol no cambió. Las hojas no cambiaron. Lo que cambió es que primero lo suprimieron para venderte fertilizante. Y ahora lo mercadean para venderte el polvo a precio de superalimento importado. No puedes patentar un árbol. Pero sí puedes monopolizar la historia de un árbol. A menos que alguien abra el archivo. 6. Las que nunca dejaron de plantarlo. Necesito regresar un momento a la señora del pueblo. Ella no sabía que estaba preservando algo que 4 civilizaciones consideraron sagrado. No sabía que los textos más antiguos de la medicina india documentaron ese árbol hace 2000 años. No sabía que los faraones egipcios sellaron su aceite en vasijas de oro para llevarlo al más allá. No sabía nada de eso. Ella solo sabía lo que le enseñó su mamá. Y su mamá aprendió de la suya. Y así, en una cadena de manos y de patios y de ollas de barro y de conocimiento sembrado de generación en generación, ese árbol sobrevivió. Sobrevivió a los imperios que lo olvidaron. Sobrevivió a las revoluciones agrícolas que lo ignoraron. Sobrevivió al desfinanciamiento, al silencio académico, al mercado que lo volvió invisible. Sobrevivió porque hubo mujeres que nunca dejaron de plantarlo. No porque una institución se los ordenara. No porque un estudio se los recomendara. Sino porque una abuela le mostró a otra abuela cómo hacerlo. El conocimiento que no se escribe en los libros se siembra en los patios. Y ese conocimiento llegó hasta aquí. Hasta este momento. Hasta ti. Ahora viene la parte práctica. Porque este árbol no sirve de nada si se queda como historia bonita. Lo que necesitas saber es cómo tenerlo tú. 7. De semilla a cosecha, tu turno. Esto es lo que más me entusiasma de todo lo que te estoy contando hoy. Este árbol no es exclusivo de nadie. No necesitas un terreno enorme. No necesitas ser agrónomo. No necesitas dinero. Necesitas una semilla, tierra, sol y tiempo. Vamos por clima, porque eso es lo que determina tu camino. Si vives en clima cálido, en cualquier zona tropical o subtropical, estás en el escenario ideal. Todo el Golfo de México, el sureste del país, Centroamérica, el Caribe, la costa del Pacífico, el norte de Sudamérica. Ahí la moringa es perenne. La siembras y ya. No la vas a poder parar. Tu primera cosecha de hojas puede llegar en 60 días. Y un árbol bien establecido puede producir durante 20 años. 20 años de hojas cosechables, de semillas, de aceite potencial, de sombra, de mejora del suelo. Una sola inversión de una semilla. 2 décadas de retorno. Si vives en clima templado, como el Altiplano Central, la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla o ciudades similares en Colombia, Ecuador o Perú, la moringa también funciona, pero con un pequeño ajuste. En invierno, si hay heladas, la parte aérea del árbol puede morir. Lo que parece verde arriba puede secarse con el frío. Pero la raíz sobrevive. Y en primavera, si la proteges bien con paja, hojas o cualquier mulch que tengas a la mano, rebrota. Hay personas en la Ciudad de México que llevan años cultivando moringa. No es imposible. Solo requiere un poco más de cuidado en los meses fríos. Y si vives en zona fría, con inviernos duros, heladas frecuentes, nieve, no te me desanimes. La moringa en maceta funciona perfectamente. Una maceta grande, de al menos 80 litros si puedes. Tierra con buen drenaje, porque la moringa odia el encharcamiento. Sol directo la mayor parte del día. Y antes de la primera helada, la metes a casa o a un lugar protegido. Adentro en invierno, afuera en verano. Así de sencillo. En 60 días tienes hojas cosechables. En 90 días estás produciendo más vitamina A por metro cuadrado que cualquier lechuga de tu huerto. ¿Dónde conseguir las semillas? Aquí hay buenas noticias. En México ya hay viveros especializados que venden moringa oleífera. También puedes encontrarla en ferias de intercambio de semillas, en grupos de jardinería en redes sociales, en mercados de plantas de ciudades grandes. En Centroamérica y Sudamérica también existen comunidades de intercambio de semillas criollas donde la moringa ya circula. Busca, pregunta, conecta. El árbol ya está ahí afuera. Solo hay que saber dónde mirarlo. Una advertencia que te doy con respeto, porque los sanadores antiguos también la daban. Las hojas son alimento. Son lo que puedes cosechar, secar, añadir a tu sopa, hacer en té, comer directamente.
Las semillas en exceso y la corteza del árbol contienen compuestos que no son para consumo libre. Las civilizaciones que usaron este árbol durante milenios conocían la diferencia entre hoja y semilla. Tú también debes conocerla. Como siempre, el contenido de este video es educativo e informativo. Si tienes una condición de salud o estás tomando medicamentos, consulta a un profesional antes de incorporar cualquier planta nueva a tu alimentación. Los resultados varían de persona a persona. Y el dato final que más me gusta de todo. Cuando tu árbol florezca, y va a florecer, deja que una vaina madure completamente en la rama. Cada vaina contiene entre 10 y 25 semillas. Cada semilla que guardes es una biblioteca de información genética, de historia, de conocimiento ancestral, que permanece viable durante años sin refrigeración. Un árbol. Decenas de semillas. Decenas de árboles potenciales. Una vez que lo tienes, nunca más pagas por empezar de nuevo. 8. El archivo no se cierra. Se llamó Sigro en la India. Se llamó Ben en Egipto. Se llamó Nebeday en el Sahel. Se llamó Malung Gay en Filipinas. Y en un pueblo de tierra caliente en México, una señora de 80 años que se mueve como de 50 lo llama simplemente el árbol que nunca falla. 4 civilizaciones. 4 nombres. Una historia que alguien decidió no contar. Pero los árboles no saben nada de eso. Siguen creciendo. Siguen produciendo hojas. Siguen purificando agua. Siguen dando semillas que caen al suelo y empiezan de nuevo. El árbol no esperó que nadie le diera permiso para sobrevivir. Y ahora la decisión está en tus manos. Cada árbol que siembres es un acto de memoria. Una decisión de no olvidar lo que alguien intentó hacer invisible. Una sucursal de conocimiento que crece desde la raíz hacia arriba, que no puede ser borrada, que no puede ser desfinanciada, que no puede ser patentada. Las abuelas lo mantuvieron vivo durante generaciones. Ahora te toca a ti. Si tienes un patio, un jardín, una maceta en la azotea, o conoces a alguien que los tenga, comparte este video. Porque el conocimiento que se siembra no se puede quemar. Y si ya tienes moringa, si la cultivas en tu casa, en tu terraza, en tu comunidad, cuéntamelo en los comentarios. Dime en qué clima estás, cómo te ha ido, qué has aprendido. Porque el archivo crece de las raíces hacia arriba. Me gustaría saber tu opinión. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante para Plantasia, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.